estudiantes, qué gusto saludarles. Si me pueden retroalimentar con audio e imagen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, qué gusto saludarles. Buenas tardes, Lick. Kimberly, buenas noches. Les comento, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarles. ¿Cuándo empiezan ustedes parciales? Como el 15, creo. Sí, es primero martes 15. El martes 15. Muy bien. Fíjense que gracias a Dios pues ya nos dieron ya el listado oficial de estudiantes. Hoy cargué, casualmente estuve tabulando datos, ya cargué lo que es el primer parcial, que me sirve de base para ya terminé de calificar. Solo los 2 exámenes de extraordinario me quedan pendientes, pero ya terminé de calificar, entonces voy a empezar a tabular ya con los datos oficiales. Entonces, por favor, verificarlo en este momento, puedan ustedes que todo esté en orden. En cuanto a lo que es el sistema de la universidad, la plataforma en la cartelera virtual, no sé si les estará funcionando cartelera virtual, ese es otro dato, porque a mí me aparece acá, pero no sé si tendrán ustedes cartelera virtual, no sé si ya revisaron. Buenas tardes, licenciado. Yo ya Buenas tardes. revisé cartelera y no aparece habilitado, únicamente las del semestre pasado. No hay. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a descargar el archivo, yo estaba pendiente, voy a descargar el archivo de las notas y lo voy a cargar ahorita, por favor verifique. Vamos a ver, generar el reporte PDF. Es que no sé si están ingresando en la de... Yo envié ahorita un link en el chat y creo que en esa cartelera donde ahora están Sí, es en publicando. clone, tiene que ser .clone, no .sac, sino .clone, que es el servidor virtual que estamos En utilizando. la facultad, ajá. Yo sí veo las de este semestre, Lick, ahí en Cloud, pero no está la de la suya. ¿No está? No. Vamos a ver. Primer semestre, es por semestre, segundo semestre, cartelera virtual, cartelera virtual. Derecho notarial 4. Solo estoy viendo acá, permítame, a ver si no solo permite. Solo de la sección H veo yo. Sí, sección H y sección Y. Lo voy a volver a enviar, permítame. Puede ser, a veces me ha costado que tarde un poco en que llegue a cartelera virtual o que se actualice el sistema. Y de igual forma lo voy a enviar en PDF a la página, pero esto ya es directamente listados oficiales. En el reporte PDF. Muy bien, por favor verifiquen en este momento, lo voy a cargar. Notas en sistema, primer parcial, notariado 4, 2022. Sí, vamos a guardar. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Gusto saludarle. Noches. Qué gusto saludarle. Igualmente, licenciado, muy buenas noches, compañeros. Solamente comentarle que según lo de procesamiento de datos, cuando uno está gestionando, cuando sube las notas, dilata un tiempecito en subirlas, ¿oyó? Principalmente porque se suben primero, en este momento se están subiendo las primeras notas a cartelera virtual. Posteriormente se va a ir, o como de forma gradual, tengo entendido lo que nos mencionaron en coordinación, que va a estar subiéndose también las segundas notas, ¿oyó? Y asimismo, en su momento también nos van a informar a través del chat de docentes para que puedan habilitar nuevamente el procesamiento de procesamiento de datos, perdón, va a seguir habilitando ese espacio, pero no han dicho cuánto. Entonces,
de forma gradual van a ir subiendo, o sea, las puedes subir en este momento y van a aparecer en cuestión de un tiempecito, ¿verdad? Para que no esté preocupado, pero sí van a estar subiendo de forma gradual. Muy bien, gracias por la acotación. Entonces, ya en este momento, esperando que sea lo oficial, ya lo envié al grupo de Facebook para que ahí también las puedan consultar. Este archivo que generé ya es directamente de la plataforma, entonces pueden verificar si están asignados también en el curso. También esa es otra circunstancia, que algunos no me aparecen, otros sí me aparecen, entonces, por favor, consultar. Ahorita solo terminé de tabular datos de primer parcial, porque es un poco complejo. En el caso de notariado sí me ha costado cruzar toda la información y algunos llenaron mal el formulario, llenaron 2 o 3 veces, entonces me tocó depurar. Les pido su paciencia, pero ya estoy trabajando directamente en tabular datos, ya lo que fue calificar, ya terminé, gracias a Dios. Yo espero, si todo está bien, no hay ninguna acotación, pues ya mañana imprimo este listado y con base a este listado empiezo ya a tabular datos para lo que es el segundo y parcial, sumando protocolo y sumando el parcial. Yo creo que nos va a dar tiempo. Entonces, hago mención. Ya ahorita, pues, ya publiqué. No sé si Ares aparece en la página de Facebook, en el grupo. Ya, licenciado. Por favor, verifiquen, porque recordemos que no solo basta que ya les haya publicado anteriormente, sino lo que basta es ahorita que está ya quedando guardado en el Drive de la universidad. Entonces, esto ya se incorporó, esto es lo que yo ingresé, lo que yo tabulé datos. Hoy me interesa. Aunque ustedes ya hayan visto que les publiqué en primer parcial, ahorita lo que es subirlo al sistema, verificar que quede guardado, porque con fundamento a esto se van a hacer las actas que son correspondientes. Entonces, sí les pido que me ayuden. Todos tenemos que colaborar, sabemos que es lo que estamos pasando en la universidad, entonces tenemos que tratar de ir verificando constantemente nuestros datos y si lo pueden guardar, también no hay ningún problema, también como respaldo. Muy bien, vamos entonces hasta aquí bien, pregunto, ya para que verifiquen, lo comuniquen a sus compañeros, no nos queda mucho tiempo, pero hacía la acotación hasta la semana pasada, yo me encontraba de viaje, entonces hasta hoy día lunes pude venir y empezar a trabajar los datos. Estuve calificando desde el interior, por cierto, y hago mención de este aspecto para que lo tomen en consideración. Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes. ¿Dudas, inquietudes? Gracias por la excelente acotación que me hicieron. Y pues, mi estimado Alberto, creo que fue el que me hizo la acotación, pero no vi quién me habló, pero sí por la voz lo reconocí. Sí, licenciado, con mucho gusto. Y alguna otra información que pueda suscitar en estos días previo al cierre, pues igual ahí les voy a estar comentando, ya sea por este medio o por las sesiones oportunamente con los docentes o por el chat, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, mis estimados estudiantes, que seguimos trabajando en el proyecto que les hacía mención no sé si ya les había comentado, pero de parte del Colegio de Abogados y Notarios se está trabajando un congreso no internacional, un congreso nacional correspondiente, pero el tema es muy interesante porque es la propiedad privada como mecanismo como medio de desarrollo para Guatemala. Y fíjense que algo muy interesante que me he dado cuenta, de hecho recuerdan que el artículo 1131 lo trabajamos el día miércoles de la semana pasada, y estuvimos hablando lo referente a las formas de crear la finca y los datos, tanto lo que eran las medidas lineales, los azimut, los rumbos y las medidas georreferenciadas, ¿se recuerdan? Fíjense que estuvimos discutiendo también esto, y las medidas georreferenciadas que hace mención el artículo 1131 es bastante interesante. Artículo 1131, numeral 1. O coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas. Esta es un sistema que no se utiliza tan común, pero básicamente son a través de esas coordenadas que se hace el levantamiento de planos. Considero que esto permitiría que no exista una duplicidad de fincas, que no existan problemas en donde dos personas tengan escrituras sobre el mismo área. Les voy a explicar brevemente. Cuando trabajamos con medidas lineales, pues se establece cuánto tiene el polígono, cuánto tiene el cuadrado o la figura del bien, y pues se establece el norte, al sur, al occidente, al oriente, al occidente o nororiente, dependiendo cómo trabaje en su polígono. Realmente acá debería ser cuadrado para poder establecerlo de esta forma.
Y tenemos también lo que eran los azimut, que son básicamente un plano cartesiano, se recuerda en la cruz, y donde se trata de dibujar de conformidad con las medidas que se realicen, la forma del polígono, la forma que tiene el pin, y se le va dando de la estación al punto de observación. Pero ninguna de estas dos formas da una unicidad de medición, o sea, puede hacer que dos personas tengan bienes registrados sobre la misma finca, con datos distintos. Cuando nosotros llegáramos a utilizar lo que son las coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas, es esa localización geográfica que se le va a dar al bien, que no permitiría que exista una duplicidad o sobreposicionamiento de fincas. No se utiliza, yo considero que la tecnología ha ido avanzando, son cuestiones más que se han ido evolucionando. Recordemos que el Código Civil, ¿de qué fecha es? Actualmente ya contamos con diferentes medios. Por ejemplo, me llama, mi esposa me dice, mira, quiero tu localización, tu ubicación. Y pues yo les digo, bueno, de repente estuve en estos días, creo que en Chiquimula, y le decía, mira, estoy en Chiquimula, no, pero más exacto. Pues sí, estoy en tal lugar, no, más exacto, con coordenadas exactas. Entonces uno se mete, no me lo dijo, pero ponga el ejemplo. Yo entro, por ejemplo, en la plataforma WhatsApp y ahí le puedo mandar mi ubicación en tiempo real. Y podemos ver que con estas medidas que se le atribuyen por esta medición, podríamos hacer levantamiento de planos y no existir una duplicidad. Se establece, también me ha servido mucho, de manera breve, les quiero compartir toda esta información que hemos ido recopilando y aprendiendo. Si nos cotejamos a nivel internacional, ¿dónde se encuentra Guatemala en el sistema de registro de la propiedad, que es un mecanismo de seguridad y certeza jurídica? Guatemala, pues, tiene que hacer avances. Actualmente solo nos basamos en un fuero real, que nos basamos en número, finca, fuero y libro, pero muchas veces el registro de la propiedad no sabe si de repente se está dando una duplicidad en inscripciones, no tiene esa facultad para poder verificar, sino que simplemente a veces nos basamos en las colindancias, en las medidas, en el plano con azimut, pero no es suficiente para saber si otra persona ya está llegando a tener la misma propiedad sobre la finca. Y esto lleva a otro concepto registral que es importante, que es la representación de las fincas. En Guatemala, un sistema que debiera implementarse es que las fincas debieran estar gráficamente representadas, que es, escogemos un área determinada, por ejemplo, un misco o un municipio, y vamos dando una figura a cada uno de los inmuebles que se encuentran en esta área y se le va dando a quién pertenece y el área que ocupa. Y se va dibujando de manera representativa el área que corresponde. Vamos a ver si tenemos por acá algún ejemplo para que solo tener la idea, y se los quiero compartir porque ha sido bastante emocionante compartir con expositores de otros países y ir adquiriendo más conocimiento, ir aprendiendo. Vamos a ver acá, sería representación. Licenciado, perdona que lo interrumpa, ¿va a grabar la clase? Muchas gracias. Perdonen que a veces me emociono, mis estimados estudiantes. Gracias. Claro. Perdón. No, cuando sea así, interrúmpanme, porque sí me emociona a veces compartiendo información que presentas. Ahí estamos. Muy bien, fíjese que pues les vamos a ver si se encuentra acá. Pero básicamente es, por ejemplo, yo agarrar al municipio de Misco y empiezo a establecer en dónde se encuentra mi bien inmueble y lograr localizarlo. Yo sé que con el avance de las tecnologías se puede llegar a dar. También otra acotación interesante que se está tratando de dar conforme o estudiando o se ha venido discutiendo, no es que vaya a ser un hecho, pero es la creación de un tercer registro de la propiedad. Fíjense el dato interesante, el tercer registro que estaría ubicado en el área, en el municipio, en el departamento de Chiquimula. Y pues les comento para toda esa área. Y es un gran trabajo de lograr emigrar todo lo que serían las fincas. Claro, esto es por propuesta de las comisiones de calificación registral y también tendría que dar anuencia del Ministerio
del presidente de la República a través del Ministerio de Gobernación, si no estoy mal, pero todo es un trabajo que tenemos que ir desarrollando. Yo considero que en Guatemala todavía, otro dato bastante interesante que he encontrado es que en Guatemala un gran porcentaje de la propiedad que existe, recordemos que la propiedad tenemos propiedad privada y propiedad pública. La propiedad privada es muy pequeño el porcentaje de lo que ya se encuentra registrado. Y la mayoría pues todavía se habla de derechos posesorios, entonces se debe de regularizar los derechos posesorios por seguridad y certeza jurídica, elevarlos a propiedad. Y esto podría ser por la titulación supletoria que encontramos como un mecanismo y el otro que es la regularización de áreas del RIC, que es la titulación especial. Solo se los comento. Si alguno de ustedes pues, se va a dedicar a notariado, en el interior van a encontrar mucho lo que van a hacer compraventa, derechos posesorios, cesión de derechos posesorios, casos interesantes. Miren, yo quisiera tener más tiempo, pero con ustedes compartirle todo lo que he aprendido visitando varios departamentos, varios municipios, ir aprendiendo, ir cotejando, ir viendo hasta lo referente a áreas fronterizas con otros países, cómo se da, del que se debe respetar el área. Pues es bastante interesante, pero sí quiero hacer la acotación. Otra cuestión muy importante que he aprendido es que muchas veces tenemos que llegar a entender que la propiedad privada se va a perfeccionar con la inscripción en registro. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, yo celebro una escritura, por decir, de enajenación, llamémosle compraventa, si gustan, podría ser con Kimberly. No sé si estará Kimberly Elizabeth acá. Sí, Muy bien, Kimberly. Si celebráramos, yo les vendo un inmueble, celebramos la escritura. Mi pregunta sería, ¿será que en el momento que fraccionemos la escritura ya Kimberly es la propietaria, oponible erga omnes, oponible ante todos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que al momento que firmamos ya acordamos el precio, acordamos la cosa? ¿Será que ya es oponible erga omnes? Giovanni, qué bueno, mi estimado. Me contaron que andaba de visita médica o celebrando su cumpleaños. La semana pasada sí fui a hacer unos exámenes y esta semana fue por mi cumpleaños. Muy bien, muy bien. Pregunto, ¿será que al momento de fraccionemos la escritura de compraventa ya es quien ella me pagó, yo le entregué el bien? ¿Será que a Kimberly es la propietaria oponible ante todos? Yo diría que no, Lick, porque lo que surte efecto siempre es el testimonio que se inscribe. Muy bien, fíjese que es lo interesante, porque hemos llegado a entender, es distinto hablar del negocio jurídico, es distinto de hablar del contrato, es distinto de hablar de las formalidades del protocolo, es distinto de hablar de las formalidades del acto, contrato que emana la voluntad, y es distinto hablar del registro de la propiedad. Miren, el contrato ya quedó perfecto entre Kimberly y mi persona, ya quedó perfecto, o sea, ya en cierta manera se perfeccionó, pero la propiedad privada como tal en Guatemala se perfecciona a través de los registros públicos, de su inscripción. Hasta que no esté inscrito en un registro público, no es oponible erga omnes, aunque yo tenga mi escritura. ¿Por qué? Miren el caso, ¿qué pasa si en ese momento sucede que no se presenta el registro y fallece el propietario? Pues esa finca en el registro de la propiedad va a quedar siempre a nombre del titular y habría que sacar el proceso sucesorio si nunca nadie presenta el instrumento o si desconocen que se otorgó una escritura. Entonces sí es importante. Quisiera explicarles más, pero ya me queda poco tiempo de clases en este semestre y básicamente es hacer mención. Recuerdan también el principio de prelación registral, el principio de prioridad registral, que el primero en inscripción es el primero en derecho, el primero en tiempo es el primero en derecho. Es importante que ustedes tengan conciencia de que no solo es que autoricen la escritura, deben de llevarla al registro correspondiente. Muy bien, ¿alguna duda, mis estimados estudiantes? ¿Todo bien? Mi estimado Giovanni. Bruno, yo tengo una duda, pero está un poquito salida del tema, pero me surgió al momento que me hicieron una pregunta en una reunión. Me planteo el caso, es un causante, o sea, un señor que falleció y antes de fallecer dispuso bien de sus bienes y se los dejó a 3 de sus hijos. Uno de los hijos está en Estados Unidos, pero no quiere, él nunca quiso tener nada de su papá.
Entonces necesitan, las dos hermanas que están aquí en Guate necesitan, o sea, mi pregunta es cómo puede renunciar. O sea, nunca me puse a pensar yo cómo yo puedo decir ya no quiero ser propietario de algo. Tiene que ser donación. Hay una forma de llegar a un registro y decir que yo ya no quiero ser propietario de tal finca. Cuando usted hace mención, como notario preguntó, le hace mención que le dejó, ¿en qué figura legal utilizó el papá? ¿Testamento, donación? ¿Qué figura legal utilizó para poder dejárselos? ¿Tendrá conocimiento? De eso no tengo conocimiento, pero puedo ingerir de que fue por, creo yo que hicieron una compraventa ficticia, ¿verdad? Porque eso es lo que se suele hacer acá, aunque esté mal. Y ahora en el registro está a nombre de los tres hermanos. Los tres hermanos siempre, me imagino que tal vez se utilizó hasta la figura de gestor. Por el que no está aquí, en Guatemala. Ajá. Tal vez, probablemente. Sí, porque si no, él debiera en ese momento aceptado o no aceptado. Mira, entonces lo que le correspondería a él, si él no quiere nada, pues no puede hablarse de una renuncia porque es una compraventa, no existiría esa situación. O sea, a diferencia de la donación, que esta sí debe ser aceptada en forma expresa, pues si no existe aceptación, no se perfecciona la donación. Entonces lo que él podría hacer acá es hacer una cesión del derecho, porque si él no quiere, él va a ceder el derecho a sus hermanas que corresponde, si así fuera el caso. No le aconsejo una donación porque la donación tendría que haber una liberalidad y gratitud hacia el donante. Entonces van a quedar ahí conectados. Lo que se podría hacer entonces es la cesión del derecho. ¿De acuerdo? Y como él está en Estados Unidos, con un mandatario podría ser, ¿verdad? Podría, así es, con un mandatario mandar un mandato y que lo paguen sus hermanas que tienen interés y que se haga la cesión del derecho, donde cede los derechos que le corresponden sobre los bienes. Ah, ok. Gracias, Lick. Muy amable. Muy bien. No sé si con ustedes ya también trabajamos la compraventa de derechos posesorios. Creo que alguna ocasión les he hecho. No sé si ya la vimos la escritura, pregunto. Sí, Lick, ya ese tema ya lo vimos. Muy bien. Fíjense que va a ser muy importante en la calle el tema de la compraventa de derechos posesorios, todo lo que es derechos posesorios por la gran cantidad de tierra que existe en Guatemala en derechos posesorios. Estoy asombrado, estoy realmente bastante impactado de la cantidad de tierra que existe solo en la categoría de posesión. Se los comento. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una consulta con respecto a esto de la cesión del derecho, que se va a dar. Ella tendría que mandar un mandato y este mandatario tendría que dar como una declaración de esta persona que ya no quiere. Eso sería en acta. No, es escritura pública. Es escritura pública, esa es una cesión de derechos. Ah, ok. Y la tendrían que aceptar, claro, y pues las dos hermanas, si fueran las interesadas o a quien considere, para él decir, yo cedo mi derecho y pues con esto pues ya salgo si es copropiedad o alguna cuestión. Eso sería. Ángel, Gabriel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Seguimiento a la consulta del compañero. En caso de que no existiera en algún tipo de registro, si tendría que hacer el proceso sucesorio intestado, la persona que no quiere tener los derechos que le corresponden como heredero puede en el acta notarial de requerimiento hacer la misma renuncia. No, en el acta inicial no, tendría que ser en la Junta de Herederos, es el momento oportuno. En la Junta de Herederos se puede hacer la renuncia. Si no fuera en el acta notarial, en la Junta de Herederos, debería ser en escritura pública. Supongamos que fuera antes o después, debería ser escritura pública, pero si es en la Junta de Herederos, sí puede ser en acta notarial. Gracias, licenciado. Y en este caso de la que la persona no esté acá o haya iniciado, se puede a través de un mandato especial renunciar a los derechos que le corresponden. ¿Renunciar en la Junta de Herederos? Sí, en la Junta de Herederos. Sí, puede ser por mandato que él renuncie. Así es, puede renunciar a ese derecho o puede ceder el derecho al quien considere. ¿Cuál es la diferencia entre renunciar? Pues él renuncia y acrecen todos. O pueden venir y decir, bueno, yo le cedo el derecho a mi hermano Josué y solo Josué acrece con esa parte. Él pudiera hacer de las dos formas, tendría que ver qué le conviene. Si él dice, yo no quiero ver nada, arréglense ustedes, sería una renuncia de derechos hereditarios. Si él dice, no, pues yo le voy a dejar mi derecho a Josué, por decir un nombre,
Entonces habría que hacer una sesión, yo hacer mención que mis derechos se los cedo a Josué. Gracias, licenciado. Muy bien. Mucha cautela, mis estimados estudiantes. Tienen que seguir estudiando. Ya nos quedan como 2 o 3 clases con ustedes. Hoy vamos a hablar lo referente a mandatos. Si no hay alguna otra pregunta al tema del día de hoy, seguimos avanzando con la temática. Espero seguir viendo. Y gracias por su paciencia, como les hacía la acotación, por esta situación. Vamos a ver acá. ¿No les han comentado si va a haber alguna actividad donde de cierre en la facultad de toma de alguna foto oficial de cierre? ¿No les han comentado nada o han dicho no saben? El año pasado creo que hicieron. ¿No? No han dicho nada todavía, Lick. Muy bien, bueno, pero muy bien. Vamos a ver. El material ya lo subí de los mandatos, por favor. Vamos a ver acá, por acá, acá está. Ah, no, pero este es PDF, vamos a ver. Ya casi termino de ser su docente. Muy bien, este año tan atípico por parte de la pandemia que ha estado cerrada la universidad. No sé si logran verlo. Los mandatos. Veamos los mandatos, vamos a tratar de entenderlo el día de hoy, lo referente a mandatos. Ya hemos tocado en algunas ocasiones este tema, pero sí es importante que lo tengamos claro. Los mandatos está regulado en el título 2 del Código Civil, artículo 1686. Si me pueden apoyar con la lectura, mis estimados estudiantes. 1686. Artículo 1686, título segundo del mandato, capítulo 1, disposiciones generales. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. Muy bien, dato importante, con representación, la persona que está representando queda ligada a las acciones y sin representación, pues no queda ligada. Generalmente la mayoría se va a dar con representación. Sí, segundo párrafo. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Muy bien, fíjense que la mayoría pues va a ser con representación. Un antecedente que yo veía que antes se daba sin representación era, por ejemplo, en el caso de comprar, actualmente ya no se da, solo se los cuento como un resabio histórico, como un antecedente histórico. Antes se utilizaban los mandatos sin representación cuando se vendían vehículos. Y al momento de vender un vehículo se establecía que se daba el mandato para que pueda manejarlo, pero en determinado momento se hacía sin representación para que no quedara ligado. Entonces se hace mención de este aspecto porque para tener conocimiento. Les decía, viene la persona y compraba el vehículo y para que pudiera conducirlo se le daba el mandato, pero si tenía un accidente, si era porque era sin representación, no quedaba ligado, lo cual pues contradecía un poco el Código Civil porque deben ser siempre responsables los propietarios. Solo como antecedentes se los comento. Actualmente la mayoría de mandatos se trabajan con representación, ¿de acuerdo? Vamos con preguntas. Timoteo. ¿Tendrá preguntas, Timoteo? ¿No? Muy bien. Seguimos avanzando.
Entonces el mandato ya vemos que puede ser con o sin representación. Cualquier tipo de mandato puede ser con o sin representación. También me interesa que entendamos artículo 1687. El mandato en sí es un contrato solemne. El mandato es un contrato solemne. Veámoslo, por favor. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Tácitamente. Y voy a explicar. Miren, acá hay dos cuestiones que me interesan. Primero, primicia, el mandato debe constar en escritura pública para que nazca la vida jurídica, a excepción que no es en escritura pública los que enumera a continuación, pero me interesa también que explicar algo muy interesante. La forma en la cual puede ser aceptado el mandato puede ser que sea en forma expresa, se comparece ya sea en el mismo instrumento o en diferente instrumento aceptar el mandato, ¿de acuerdo? Esto expresamente puede darse que sea cuando lo deseen las partes, o sea, puede hacer que ellos decían que comparezcan voluntariamente las dos partes, pero es obligatorio la aceptación en forma expresa cuando se denomina el mandato gratuito. Si el mandato nosotros lo denominamos que es gratuito, debe de darse la comparecencia a aceptar, o si establecemos para son cuestiones de arraigo. Son dos datos interesantes que debemos de hacer mención. Veamos en forma gratuito, artículo 1689, lo voy a citar acá también. Artículo 1689, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Muy bien, fíjense que yo cometí un error en una ocasión donde yo le puse que era gratuito, entonces me pidieron que compareciera en forma expresa a aceptar el mandato. ¿Por qué? Porque si no se estipula que es gratuito, en algún momento se puede pedir alguna retribución y es diferente. La otra situación es cuando se dé en cuestiones de arraigo. El artículo 524 del Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Si lo tuviéramos, por favor. ...524... ventanas en pared no medianera. Código Procesal Civil y Mercantil. Ay, perdón. No. Aquí la tengo, Lick. Por favor. Artículo 524, efectos del arraigo. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no sea ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para su prosecución y fenecimiento del proceso. Y en su caso... Hasta ahí estamos bien. Miren lo interesante. Entonces el mandato puede hacer como contrato, puede ser aceptado de dos formas, expresamente con la comparecencia, ya sea voluntaria o forzosa, dependiendo qué tipo de instrumento sea, o tácitamente significa empezar a realizar lo que se le encomendó. Por ejemplo, yo en una escritura en forma unilateral le otorgo un mandato a Giovanni para que él pueda vender mi casa, un mandato especial. ¿Será que es necesario que comparezca Giovanni a aceptar ese mandato? Pregunto. ¿En forma expresa? ¿Qué piensa? Yo diría que sí. No, con el simple hecho de que Giovanni empiece a realizar lo que se le encomendó, eso se le llama una aceptación tácita. Entonces ahí se viene a perfeccionar el acuerdo de voluntades, lo que se materializa en contrato. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, ¿será que yo puedo dar en forma unilateral, por ejemplo, me encuentro en Estados Unidos, un mandato general a Dora? Pregunto a Araceli, ¿será que yo le puedo dar en forma unilateral? ¿Y será necesario que Dora en algún momento comparezca a aceptar ese mandato en forma expresa? ¿Qué piensan? Un mandato general en forma unilateral para que me represente aquí en Guatemala. ¿Alguien que quiera opinar? Timoteo, sigue con la mano levantada. Lick, buenas tardes. De hecho, los mandatos creo que se pueden emitir de forma unilateral, ¿no?
Sí, pero la aceptación, pregunto, ¿será que es necesario que comparezca expresamente a aceptar ese mandato general? Pregunto. Esa sería la pregunta. Si no estoy mal, lo acepta en el momento que empieza a usar el mandato. Sí, es una aceptación tácita. Miren, todos los mandatos se pueden otorgar en forma unilateral y la aceptación del contrato puede ser en forma tácita. Tácita, ¿qué significa? Que empieza a realizar lo que se le encomendó y con eso se entiende que sería la aceptación como tal. Por eso la ley estipula lo que acabamos de leer. Los mandatos pueden ser aceptados en forma expresa o tácita. ¿Y qué es tácita? Pues empezar a realizar lo que se le encomendó. Ahora, si por ejemplo yo estipulo que a Wendy le doy un mandato para que pueda vender mi inmueble y que lo va a desempeñar en forma gratuita, ¿será que esa aceptación puede ser tácita? O sea, no es necesario que comparezca. No, Lick. No, si yo le pongo el término gratuito al mandato, ahí sí tiene que comparecer, ya sea que él esté en el otro país, o sea aquí en Guatemala, que al momento de hacer la protocolación sea instrumento de protocolación y aceptación del mandato, o también realice una escritura solo para aceptar el mandato que se me encomendó. Existen dos casos en los cuales debe ser la aceptación forzosa, que debe de estar, debe de darse, cuando se esté el término gratuito y cuando se trate en cuestiones de arraigo. No sé si me doy a entender, mis estimados estudiantes. Licenciado, perdón, ¿será que podría explicar el de arraigo? El de arraigo es, por ejemplo, que estoy dentro de un proceso y se encuentra un arraigo a mi favor, no a mi favor, en mi contra sería. Yo no puedo salir del país, entonces yo puedo pedir, en cierta manera, para que pueda surtir efectos el arraigo, que yo pueda salir del país y dejar el mandato con las facultades suficientes, en su caso a su persona, para que pueda representarme dentro del proceso y el arraigo en sí, pues es como que yo estuviera a través de mi representante legal, pero tiene que tener las facultades. En este caso, tiene que ser aceptado. Si yo se lo otorgara a Wendy, ella tendría que comparecer en una escritura, ya sea en el mismo instrumento o en otra escritura, a aceptar el tipo de mandato que es para el arraigo. No sé si me doy a entender. Muy bien, licenciado. Y ahora otra consultita. Si esta persona acepta ser mandatario de esta persona que tiene arraigo y la persona, el mandante, se da la fuga o ya no comparece o se pierde, ¿qué pasaría? Ya incurriría en una responsabilidad penal el mandatario. Por eso, veamos, artículo 524. Creo que no lo terminamos de leer y vamos a resaltar ese aspecto. Vamos todos al artículo 524. Acá, interesante. Segundo párrafo. Si me pueden ayudar a leerlo, creo que ya no lo leímos, artículo 524. Desde en los procesos de alimentos, Lick. Así es. Dale, Sandra, perdón. Perdón. Artículo 524. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado de que no sea ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso y, en su caso, sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente. En los procesos, ¿sigo? Sí. En los procesos sobre alimentos, será necesario que el mandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. Muy bien, pausa. Básicamente, el mandatario tendrá que tener garantizado, en el caso de que perdiera el proceso, cumplir con las resultas del proceso. Eso es básicamente. Entonces, el mandatario tiene la facultad y tiene el respaldo de garantía para poder cumplir con las resultas del proceso, aunque él resultara perdedor. Eso se refiere. Muy bien, gracias, Liti. Muy bien. Vamos con Ludwig. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, si a mí como notario me facultan para un mandato judicial,
en la cual me facultan para conocer ante tribunales y ante el Instituto Guatemalteco de Migración, como es un mandato también que va a la mano del arraigo, tiene que comparecer las personas, o únicamente cuando me están facultando a mí es más que suficiente. Vamos a ver, ¿tienen que comparecer a dónde? En el mandato. Pero comparecer a aceptarlo en forma expresa, ¿sería? Por ejemplo, si yo lo acepto de forma expresa al momento que el otro notario me faculta a mí como mandatario judicial, es necesario que yo también lo acepte dentro del testimonio. Pregunto, ¿ya hay un proceso que exista arraigo? Sí, por ejemplo... Si existe arraigo y existe para la cuestión de arraigo, sí. Si no hay arraigo como tal, no, porque no sería el objeto del proceso. Si en caso ese... ¿Perdón? Y si no se sabe si tiene arraigo, por ejemplo, en el... No, es que el arraigo ya se tuvo haber quedado para poder darse este tipo de mandato. Es que, mire, le voy a explicar. Si, por ejemplo, viene el proceso, porque el arraigo se puede dar de dos formas, como una medida precautoria para establecer las resultas del proceso, medida de garantía, o puede ser dentro de la demanda, previas a plantear la demanda, o puede ser dentro de la demanda. Por eso le hacía mención. Entonces, por ejemplo, si se demanda y la persona se plantea que va a responder, es porque él ya tiene conocimiento. Ahora, si solo hay un mandatario judicial y él se fue, pues no tendría sentido el arraigo si él ya no está. Ah, ok. Bueno, gracias, licenciado. Pero básicamente es por eso, porque el arraigo es una medida, puede ser una medida de garantía previa a iniciar el proceso, o que es un proceso cautelar, o puede ser una medida cautelar, y la medida cautelar se plantea con la demanda. Pero de igual forma, yo le digo, mire, Ludwig, le voy a plantear una medida precautoria de embargo, entonces ahí en ese sentido, pues usted tiene conocimiento. Ahora, si yo solo dejé un mandatario sin que me hayan demandado, me voy. Entonces, ¿qué sentido tendría que de repente me demanden y me digan arraigo si yo ya no estoy en el país? Entonces no tendría sentido. Sí puede comparecer mi mandatario, pero no tendría sentido que yo tenga arraigo porque yo ya estoy fuera del país. Y por ejemplo, si mi cliente está fuera de Guatemala, por ejemplo en Estados Unidos, y hacemos una protocolización de un mandato dando las averiguaciones me percato que mi cliente tiene un arraigo. ¿Ese poder me sirve para poder darle trámite y poder solventar su situación, o únicamente él se tiene que abocar a Guatemala? Y me imagino yo que en las autoridades migratorias, al momento que entre acá a Guatemala por cualquiera de las fronteras, lo van a detener derivado a que no se cumplió el arraigo. Es que no lo detienen, a él no lo van a detener porque él ya estaba fuera del país. Lo que va a suceder es que él ya no lo van a dejar salir del país. Si él llegara a venir a Guatemala, él no va a salir, pero no es que lo detengan. Porque cuando él salió bien. Ah, ok, bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, o sea que no van a dejarlo salir, por ejemplo, que si él estuviera en Estados Unidos, no va a poder salir de Estados Unidos para... No. El arraigo únicamente es para Guatemala. Lo que explicaba es que él decía, mire, ¿qué pasa si yo estoy fuera de los Estados Unidos y de repente alguien me demanda y me piden el arraigo, pero yo no estoy en Guatemala? No pueden porque yo ya estoy fuera de la República de Guatemala. Entonces, sí, no tendría sentido pedir el arraigo si yo ya no estoy en Guatemala. Ahora, si él viniera a Guatemala y en ese momento, pues él comparece y se quiera volver a ir, entonces ahí es cuando tiene que dejar mandatario. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Sí, pues sí, ya le entendí. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Muy bien, seguimos avanzando. Muy bien, ya me quedan pocas clases con ustedes. Espero que les haya sido un poco útil o espero que les sirva para su desempeño profesional. Estamos entonces con la forma de aceptar el mandato, que puede ser expresa o tácitamente. Ya sabemos distinguir qué es expreso y qué es tácitamente, pregunto, ya no hay ninguna confusión, porque yo les puedo pedir en el examen, mire, redacte un mandato aceptado expresamente en forma bilateral en el mismo instrumento, o sea, que los dos comparecieran en el mismo instrumento, aceptar el mandato, a darlo, otorgarlo y aceptarlo. También puede ser que sea aceptado en forma expresa en un instrumento distinto, que la persona lo haga ya sea aquí en Guatemala, en otro país, y que posteriormente lo acepten. Eso
es indistinto. También en algunas ocasiones, si es proveniente del extranjero, se hace la protocolación y aceptación del mandato, se aprovecha a hacer todo en un instrumento. Claro, acá pagaría el doble en cierta manera, porque una cosa es aceptar el mandato y otra cosa sería aceptar el mandato y otra cosa sería como tal, pues inscribir el mandato, son dos cosas distintas. También quiero hacer mención, por favor, William. Una consulta del licenciado, no sé si lo dijo o no escuché, la aceptación debe constar también en escritura pública. La expresa sí. Ajá, la expresa. La tácita no consta en ningún lugar, sino que es simplemente manifestaciones a través de los hechos o acciones que realiza el mandatario que lo está aceptando. Si yo le digo, mire, yo quiero vender la casa, pues él empieza a vender la casa. Para eso se perfecciona el consentimiento en forma tácita. Bueno, gracias. Licenciado, perdone, entonces digamos que si en el examen usted nos llegara a colocar un casito donde se tiene que aceptar tácitamente, no tendríamos que hacer una escritura pública donde él acepte, sino que únicamente indicar que él ya comenzó a hacer la diligencia que se le encomendó. Ya, gracias. Totalmente de acuerdo. Mire, y el costo, digamos, de la inscripción del mandato, por ejemplo, serían esos impuestos que uno va a pagar, sean el de 10 quetzales si fuera general o 2 si fuera el especial, ¿verdad? Así es, más el arancel que en el archivo de protocolos le van a cobrar por inscripción del mandato, que en un momento lo voy a explicar también. Ya, gracias, Rick. Muy bien. Vamos a ver si no hay nadie más que pregunte. Ahí estamos. Muy bien, sigamos entonces. En esta temática, fíjense que los mandatos, siguiendo con el tema de los mandatos, tenemos que estos pueden clasificarse en mandato general, mandato especial y judicial. Son los tres únicos que se aceptan en el archivo de protocolos. Algunos utilizan el término mandato administrativo, pero el mandato administrativo no es otro tipo de mandatos, sino que en algún momento pues puede encasillarse como mandato general o especial dependiendo de lo que vaya a realizarse. También entonces el mandato general puede ser con o sin representación, puede ser con cláusula especial, o sea, es general, pero tiene una cláusula especial para algún acontecimiento, y también puede ser que sea mandato general con facultades judiciales. Puede ser que también el mandato sea especial con o sin representación, con facultades judiciales. No existe el mandato especial con cláusula especial, es un contrasentido. La cláusula solo es especial cuando el mandato es general. Es un contrasentido que ponga mandato especial con cláusula especial. No, no podría ser porque ya es especial. O sea, la cláusula especial es para poder enmarcar algún acontecimiento dentro de lo general. En cambio, acá ya es especial, o sea, su naturaleza ya es especial. Y judicial, si únicamente se denomina mandato judicial, que es con o sin representación. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vamos entonces a analizarlo. Veamos cada uno con sustento legal. Artículo... muy bien, leamos las excepciones de cuando no es solemne el mandato. Tiene ciertas excepciones. Artículo 1687, numeral 1. ¿Qué artículo dijo, Lick? Perdone. 1687, numeral 1. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 1687, numeral 1. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Bien, si yo le digo, mire, señor William, yo necesito que usted me cobre 500 quetzales que me deben, puede ser documento privado. Sigamos. Segundo párrafo, sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación, gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Si voy a vender por 500 quetzales, no, pero es un inmueble, no, es escritura pública, ¿de acuerdo? Numeral 2. Cuando la representación se confiere por cartas poder para la asistencia a juntas y demás actos en la que la ley lo permita. Muy bien, entonces ahí podemos tener algunas cuestiones o ejemplos, anotamos al margen. Artículo 333 del Código de Trabajo, por ejemplo, ahí se permite a través de carta la representación. Artículo 67 del Código de Comercio, es otro ejemplo.
Las cartas poderes se utilizan actualmente en nuestra legislación, sí. Por ejemplo, les voy a dar algunas citas. Las he utilizado o me han requerido en la notaría, por ejemplo, para autorizar que un menor salga de Guatemala, carta poder. Por ejemplo, para poder cobrar un monto económico de prestaciones en alguna empresa en recursos humanos. Por ejemplo, carta poder para sacar un vehículo de Guatemala. Una carta poder para poder hacer alguna diligencia de no tanta trascendencia. Esos son algunos de los ejemplos. Una carta poder para que en Estados Unidos pueda ser reclamado un menor por parte de algún pariente. Son de las algunas cartas poder que en este momento se me vienen a la mente, pero sí lo he utilizado con firma legalizada. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se ha dado mucho en donde se ingresa al menor, se entrega, pero para poder dárselo a una persona tiene que tener una carta de autorización por parte de los padres para que pueda ser reclamada en el país de Estados Unidos. Es un sistema, un trámite administrativo y puedan iniciar la solicitud de documentación para poder obtener la nacionalidad. Primero, pues, en forma temporal y en lo que es allá en Estados Unidos. Solo se los comento, me ha tocado hacerlo. Vamos entonces, diferencia entre carta poder. Carta poder es un documento privado con firma legalizada y lo que es el mandato, pues ya debe constar escritura pública o ser protocolizado. ¿Por qué? ¿Vamos bien hasta acá? Pregunta, ¿todo bien? ¿Por qué el mandato judicial no tiene una naturaleza ni civil ni administrativa o de otra índole? ¿Por qué no? Porque en el último párrafo del artículo 1688 establece lo concerniente. Leámoslo, por favor, artículo 1687, último párrafo. Ponen epígrafe, mandato judicial. 1687. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien, acá entonces vamos a encontrar que se regula por la ley del organismo judicial. El mandato judicial, su naturaleza es procesal. No puede encasillarse ni en civil, ni puede encasillarse en mercantil, porque alguien dirá, ah, no, si el mandato es judicial, entonces su naturaleza civil. No, no necesariamente, es procesal. Por eso tampoco no está regulado pago de impuestos, porque alguien dirá, no, si entonces no es ni general ni especial que pague impuesto como un mandato civil. No, porque el mandato judicial no se encuadra, no se encasilla como mandato civil. Voy a traer la ley del organismo judicial, permítanme. Leamos el artículo 188 de la ley del organismo judicial. Perdón, ¿qué artículo? 188. Gracias, ahorita lo... Ley del organismo judicial, decreto 2-89. Leolic. Por favor. Artículo 188. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto, siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. Muy bien. Importante entonces, mis estimados estudiantes. Les quiero también que lo podamos integrar. Artículo 193, literal C. ¿Quiénes no pueden ser mandatarios judiciales? Impedimentos, literal C, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge,
de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales, o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. Muy bien, Wendy. Mire, pregunta para el examen final. Yo le digo, mire, usted como notaria, como notaria tiene que redactar un mandato judicial. Pregunta de acá. ¿El mandatario qué calidad tiene que tener, Wendy? En su aspecto tendría que tener. ¿Quién puede ser más un mandatario judicial? ¿O qué le va a solicitar al cliente? ¿Qué calidad especial? Que sea abogado. Una, que sea abogado, o la otra opción es que sea pariente del mandante. Son dos opciones, o es abogado o es pariente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que debemos de establecer en el mandato que es pariente o que es abogado. Y en la parte de la comparecencia, si fuera bilateral, ¿qué calidad tiene que tener el mandatario en su profesión, oficio? Pues tiene que, aquí es una profesión, tendría que establecerse que es abogado y notario. Entonces, es algo encriptado que voy a revisar. Cuando establezca y comparece por la otra parte el señor José Osvaldo Canas Fuentes, de 36 años de edad, solo permítanme. Muy bien, entonces les decía, ahora, otro caso en Wendy. En el caso que usted es una sociedad anónima, ¿quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Vamos a ver, aquí está. Lo acabo de leer. No sería está en el artículo anterior, ¿verdad? Ajá. ¿Quiénes serían? Fíjense que ahí tengan cuidado porque muchas veces, bueno, mandatarios judiciales solo pueden ser los parientes o pueden ser abogados, o sea, menor cuantía de 500 quetzales. Pero mucho cuidado, las personas jurídicas no tienen familia, entonces no pueden nunca decir que es familiar. Son dos variantes que ustedes deben de analizar. No sé si me voy a entender, las personas jurídicas no tienen familia, no tienen hermanos, no tienen hijos. Ahora, las personas individuales sí pueden depositar la facultad mandatario judicial sobre familia, porque ellos sí tienen que hacer distinción y tengan mucho cuidado. Una persona jurídica, lo aclaro porque muchas veces se confunden. Ponen que la sociedad pone que es pariente. No hay, las personas jurídicas no tienen parientes, las personas jurídicas colectivas. ¿Me doy a entender? Vamos con Milton. Omar, ¿preguntas? Lick, solo quería hacer una pregunta. Usted ahorita mencionaba que el mandato judicial, por el tema de impuestos, era una opción diferente, pero yo me recuerdo que la guía de calificación del registro de poderes hace como una observación donde dice que solo existe el general y el especial. Entonces el judicial creo que se mete con el especial y así ya paga 2 quetzales de impuestos, pero no sé si está correcto. No, es el mandato judicial es judicial, o sea, es otro rubro. De hecho, hubo una publicación reciente en el archivo de protocolos, en el registro electrónico de poderes, vamos a ver si lo pongo ahorita en pantalla, donde establecía solo esas 3 categorías. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Vamos con Sandra. Ay, Lick, perdone. Me surgió la duda en este momento con respecto a esto del mandato judicial. Digamos que se podría otorgar este mandato para reclamar prestaciones laborales. ¿En forma administrativa o en forma judicial? En forma judicial. Claro, sí. Sí, ok. Ahora la otra consulta sería, como el judicial tiene como requisito que sea un abogado graduado, pero en el derecho laboral podría ser un estudiante, no necesariamente un abogado graduado.
No sé Pero si... no, es distinto el auxilio profesional y es distinto al mandato. Son dos cuestiones distintas. Por ejemplo, puede ser con estudiantes del auxilio, pero no necesariamente el estudiante va a ser el mandatario. Para la cuestión de ser mandatario, o sea, obrar en representación en nombre de una persona que no puede o no quiere estar presente, sí tiene que tener la calidad de abogado. Ah, muy bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Ana Lucía. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Entonces, las sociedades anónimas actuarían en el caso del mandato judicial por medio de su representante legal. No. Abogado. La ley estipula, por ejemplo, en el caso de los representantes legales, ya solo por el hecho de ser ese nombramiento ya cuentan con todas las facultades necesarias, pero si el presidente no quiere del Consejo de Administración no quiere comparecer, entonces que otorgue un mandato judicial a un abogado. Pero el hecho de que yo sea presidente del Consejo de Administración, ya tengo todas las facultades judiciales necesarias. Ah, ok, ya le entendí, Lic. Gracias. Si gustan, veamos los artículos, o estamos claros ahí, ustedes me dicen, si quieren citamos los artículos, si no, pues ustedes mandan. Ya me quedó claro, Lic, es que mi duda era eso, digamos, o sea, ¿qué pasaba con la figura del representante legal en un mandato judicial de la sociedad anónima? Esa era mi duda. Muy bien, con todo gusto. Gracias, Lic. Para servirles. ¿Alguna otra duda, inquietud? Muy bien, otra cuestión que también hacen mención. A veces dice, mire, licenciado, le voy a poner todas las literales que enumera el artículo 190 para que sea un buen mandato. Pero cuidado, les voy a explicar el artículo 190. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 190, por favor? Artículo 190. De ley del organismo judicial, ¿verdad, licenciado? Así es. Facultades. Los mandatarios jurídicos por el todo hecho de su nombramiento. Judiciales. Pero, judiciales. Aquí de jurídicos está erróneo mi código. Muy bien, ahí nos cuenta qué versión es para no comprarla. No, compren lo que consideren. Los mandatarios judiciales por el todo hecho de su nombramiento tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Pausa. La ley estipula, tendrán las facultades suficientes para realizar algunos actos procesales. ¿Así establece la ley? No, todas. Todas, la palabra clave, todas. O sea, solo porque yo le diga, Dora, yo le doy un mandato judicial, ¿de cuántas facultades está investida Dora? Todas las facultades. Todas las facultades necesarias para las clases de actos procesales. Pero sigamos leyendo. Sin embargo, hay una situación acá. ¿Necesitan? Facultades especialmente conferidas para prestar prestar confesión y declaración de parte. Muy bien, y explico. Si en alguna de estas ustedes que enumeran van a necesitar, sí deben de facultarse en forma expresa. Miren lo interesante, pero si yo digo, mire, yo le vengo a otorgar un mandato judicial a Wendy, solo porque se denomine como mandato judicial va a tener todas las facultades necesarias. No es necesario para por ejemplo, presentar demandas, para contestar demandas. No, ya queda investido de esas facultades. Pero si de repente hay necesidad de prestar confesión o de aceptar el parentesco, entonces ahí sí debe estar en forma expresa. Porque si no está, no tiene esa facultad. Pero por regla general no es que le ponga un montón de cosas, no, solo deben de ser lo que necesitan. Veamos algunas. Sigamos leyendo. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas. D. Someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos. E. Denunciar delitos y acusar criminalmente. F. Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderdante y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer? Si de repente hay alguna de estas actividades que van a ser necesarias dentro del proceso, pueden imponerlas. Pero si no, o pueden citar el artículo o la norma como ustedes consideren. Pero sí importante, mis estimados estudiantes, si yo solo le denomino mandato judicial, ya esto lleva inherente todas las facultades necesarias.
a excepción de estas que son en forma expresa y que deben de considerarse. ¿Vamos bien hasta acá? Lick, disculpe, y eso cuando redactamos en el documento, colocamos mandato judicial y cláusula especial para tal, o hasta la cláusula se especifica si va a tener estas facultades especiales. No, solo se enumera y que por el presente instrumento otorga mandato judicial a favor de Wendy Marisela Corado, y el dicho mandato tendrá las facultades especiales siguientes, y empieza a enumerar las que necesite. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? ¿Sandra? Lick, perdone, no sé si me voy a adelantar un poquito, pero para revocar el mandato no tendríamos que pagar impuestos, ¿verdad? Únicamente. Ahorita lo vamos a ver. Un momentito, Okay, y vamos a ver la revocación. Espero que me dé tiempo el día de hoy. Ana Lucía. Licenciado, una preguntita, ¿cómo sabemos cómo determinar cuándo es una facultad especial? Porque ahí la misma ley lo estipula, son las que numeran de la literal, del numeral A al numeral ñ. De la ley del OJ, Lick. ¿Sí? Ah, gracias. Muy bien. Importante, artículo 191. Obligaciones de los mandatarios judiciales. Son obligaciones de los mandatarios judiciales: A, acreditar su representación; B, no desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido reemplazados en su ejercicio; C, satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto. Muy bien, me interesa la literal A, acreditar su representación desde el primer momento, ¿sí? El mandatario debe acreditar su representación siempre, ¿de acuerdo? ¿Estamos con el mandato judicial, pregunto? ¿No hay ninguna duda, ninguna inquietud? Si solo se denomina mandato judicial, no paga ningún impuesto, ¿de acuerdo? Claro, el arancel de inscripción, sí. Regresemos al Código Civil y veamos otro tipo de mandato. Tenemos el mandato general. Perdón, solo una última consultita. Digamos que en el mandato judicial ya se está dictando sentencia y se va a ejecutar la misma, ahí cesaría el mandato. Para lo que, pero depende si solo se denominó mandato judicial, es para cualquier asunto de carácter procesal. Ahora, si es un mandato especial judicial y es únicamente para ese proceso, pues ahí terminaría su actividad. Depende de cómo se redactó. Ah, muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Solo permítanme. Muy bien. Que nos estaba ayudando a un notario que le tocó evacuar por revisión de protocolo que se certificó en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí estábamos pendientes qué nos dicen de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, les decía, mis estimados estudiantes, tenemos el mandato general. Mucho cuidado, mis estimados estudiantes, no estamos exentos de algún error que podamos cometer y nos pueden certificar en la Corte Suprema de Justicia. A veces tanto cuesta graduarse para que alguna situación nos lleve a esto también. Entonces, sí les recomiendo que tengan mucha cautela en el ejercicio profesional. A veces por olvidar alguna cuestión, por no estar pendiente de las publicaciones, podemos tener inconvenientes. Mandato general. Veamos dónde está el mandato general, a qué se refiere y el mandato general. Este lo encontramos en el artículo 1690, Código Civil. 1690. Artículo 1690. ¿El mandato es general o especial? En general, comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Repregunta el examinador. Veamos. Si yo quiero que me represente para todos los asuntos y me voy a ir de Guatemala, ¿qué tipo de mandato sería? Todos los asuntos. Sería el general. Si yo quiero que sea para vender un vehículo, que sea para
en determinado momento cobrar una indemnización, ¿qué tipo de mandato es? Un especial, licenciado. Sí, uno o más asuntos determinados. Por ejemplo, puede ser, yo quiero un mandato para poder, ¿qué le digo? Para poder ver en la SAT una cuestión administrativa y también para pedir autorización para construir y también para llevar un vehículo a reparación. ¿Qué tipo de mandato sería? Sería un especial, porque Un está... especial. Muy bien. Ahora, sería un contrasentido que será mandato general con cláusula especial. Perdón, un mandato especial con cláusula especial. Eso no existe, voy a entender. También tenemos que el mandato general puede ser con cláusula especial. Cláusula entendemos como una cláusula, pero que tiene un asunto especial que debe ser expreso. Veamos, artículo 1692. ¿Damos lectura? Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Contrario censo, si yo otorgo mandato general, estas circunstancias no están comprendidas dentro de las facultades generales, son facultades que deben ser expresas especial. Por ejemplo, si yo le otorgo a Silda como mi mandataria, ¿será que es general, como una mandataria general con representación? ¿Será que Silda está facultada para negar la paternidad? No. No, porque eso debe ser especial y eso significa que debe ser en forma expresa. Miren lo interesante. Ahora, también tenemos otro rubro que es con cláusula especial, artículo 1693. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. Muy bien, entonces si yo quiero, por ejemplo, decirle a Silda, mire Silda, yo quiero que me represente para todos mis asuntos y quiero vender un inmueble, ¿qué tipo de mandato sería? Un mandato general con cláusula especial. Con representación. También puede hacer que yo le diga, mire Silda, yo solo necesito que me venda una casa, ¿qué tipo de mandato sería? Especial. Solo especial. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le digo a Silda, mire, yo necesito, Silda, que me represente para todos mis asuntos, que podamos enajenar un inmueble y que me represente en un proceso legal, ¿qué mandato sería? Un mandato general con cláusula especial y con representación. ¿Y lo judicial? Y judicial, cierto. Y facultades judiciales, ¿de acuerdo? Mandato general con cláusula especial y facultades judiciales con representación. ¿De acuerdo? También yo le puedo decir, mire, yo solo quiero que me represente para un asunto determinado judicialmente. Yo quiero que solo sea para este proceso. ¿Qué tipo de mandato sería? Si es abogado judicial. Sí, pero ¿qué tipo de mandato sería? Mandato judicial. Pero solo es para un proceso, no para todos los procesos. ¿Tendría que ser un mandato judicial con cláusula especial? No. No, mandato especial judicial. Porque solo es para ese asunto, no estoy diciendo que me va a representar en todos, sino solo para ciertos asuntos, ¿de acuerdo? Por eso es que podemos conjugar entonces lo especial y general. Vamos a ir resolviendo dudas. Vamos con Silda. ¿Dudas? ¿No? ¿O era anterior? Buenas noches, licenciado. Con una pregunta, entonces, en el mandato judicial no pagamos ningún impuesto, ¿verdad? Si solo se denominó judicial, no. Y también si estipula alguna cláusula o algo especial que lo que establece, permítame, el artículo 193 estamos leyendo, ¿verdad? Si establece, entonces debemos colocar esa cláusula. Si establece algún caso del artículo 190, del inciso A al inciso E. Entonces debemos de colocar una cláusula. O un punto, un punto sería. Sería una literal dentro de la cláusula, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo es para aceptar la paternidad, entonces sí queda facultado con las siguientes situaciones que enumera, ¿verdad? Lo vamos escogiendo, ¿verdad? Que no lo pongan todo porque no necesariamente vamos a utilizar todo.
El mandato judicial, licenciado, sería para fines procesales, Sí. ¿verdad? Prácticamente. Licenciado, una pregunta. Es que no me quedó muy claro eso del tácito y expreso, porque usted indicaba que cuando era tácito no podría constar en escritura pública. Por decirle que una persona empieza ya, no sé si está bien, porque tácito que empieza a representar, pero no se Le voy a podría, dar un por ejemplo. decirle. Le voy a Ajá. decir, por ejemplo, yo le otorgo a usted un mandato para que pueda ayudarme a calificar. No va a ser así, pero pongamos el ejemplo, ahorita se me ocurrió. Yo le digo, mire, le doy un mandato para que me ayude a calificar. Pregunto, la forma de aceptación, si es expresa, tendrá que comparecer en un instrumento o en el mismo instrumento aceptarlo. La forma tácita, ¿cuál sería? Que usted se ponga a calificar. Y al ponerse a calificar, ¿qué significa? Que está aceptando el mandato. La forma tácita es que con sus hechos está dando a entender que lo acepta. Entonces, para eso la ley es suficiente, solo con el simple hecho de realizar. Y esto se da mucho porque en Estados Unidos la persona otorga el mandato y no se le denomina que es gratuito, entonces entra a Guatemala, se protocoliza y a la persona solo con el hecho que me presenten el documento, dicen, bueno, yo lo empiezo a realizar, ya queda aceptado el mandato y perfeccionado el contrato con esa forma bilateral. Bueno, y cuando es tácito, como se debe expresar siempre si el mandato será oneroso, ¿verdad? No, no es necesario estipular que es oneroso, sino que se presume oneroso, a menos que la ley se consigne que es gratuito. O sea, la presunción es que es oneroso, es una presunción, aunque no tenga el término oneroso. Sin embargo, se pone que es gratuito, entonces ahí sí la aceptación debe ser en forma expresa. Lo oneroso acá se presume. Gracias, licenciado. Entonces sí debe de estar el mandato. La cuestión es que la persona no lo va a aceptar. O sea, si ya empieza a realizar las acciones, es como tácitamente. Así es. Si yo establezco que es gratuito, entonces ahí obligatoriamente tiene que comparecer, ya sea en el mismo instrumento o en distinto, aceptarlo. Licenciado, una pregunta. Cuando una persona es menor de edad y se va a hacer un mandato, necesita un mandatario, por decirle que está en el extranjero y necesita un mandatario aquí en Guatemala, ¿sería especial? Vale, ¿Sería general para...? Le voy a poner el ejemplo. Fíjense que este a mí me costó como 3.500 aprenderme este artículo, pero se lo voy a comentar. A ustedes les va a costar menos. Y literalmente me costó casi esto aprenderme este artículo. Yo iba a hacer una compraventa, no, una unificación de bienes inmuebles. Me dieron un copy-paste, me dieron un proyecto y hice copy-paste. Y vine, pues, yo acá era para hacer una unificación, pero un apartado establecía para poder dar autorización a hijos menores salir del país. Piensa que yo lo puse, realmente estaba comenzando muy mal, por cierto, o sea, sí, la verdad que muy mal por mi persona, pero yo lo puse, la persona ni tenía hijos, o sea, era una pareja que ya era grande y ni tenía hijos, ni me era necesario, pero como ahí lo tenía, dije, mejor que lleve de más y que no lleve menos. Cuando yo era un mandato general para poder hacer la unificación con cláusula especial y dentro de los apartados era lo referente a dar consentimiento para los menores. Fíjense que lo que los datos es, ¿será que está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere participar? Repito, hice un mandato general con cláusula especial y dentro de este mandato pues estipulé los menores. ¿Será que hay algún inconveniente? ¿Alguna circunstancia? ¿Todo está bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Si no, doy la explicación. Licenciado, es que no puede, para menores, no podría dar un mandato general, sino que tendría que ser especial. No es compatible. No podemos entender dar un mandato dentro de un mandato general, alguna cosa especial para menores. No es compatible. Los asuntos de menores deben constar únicamente en escrituras o instrumentos de mandato especial. Artículo 1691. Leámoslo, por favor. Y claro, me tocó pagar el nuevo documento, la traducción, los pases de ley. Sí, me salió como 3.500, ese es mi error. Y nunca se me olvida este artículo 1691. Ni me iba a servir. O tenía dos opciones, o hacía la ampliación que me salía lo mismo, o otorgaba un nuevo mandato. Mejor hice el nuevo mandato. Artículo 1691, leámoslo, por favor.
Los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asuntos determinados que no puedan ser atendidos personalmente por ellos. Muy bien, Sí, ahí claro, dice. puede haber argumentado que en poder general era para otras cosas y la situación especial, pero en el archivo pues me estipularon que iba a perder tiempo y me urgía, entonces, sí, la regla es que no deben de incluir cuestiones especiales de menores dentro de mandatos generales, no les va a servir ni les va a funcionar. También he visto algunas cuestiones realmente muy mal, donde dicen, mire, yo le doy un mandato general para que usted se quede con mi hijo y que me represente. Eso está totalmente prohibido, no es una pseudo-adopción por medio de esta escritura, no es lo correcto. Y también he visto documentos o actas donde dice, quédese con mi hijo y yo se lo doy porque en determinado momento yo ya no lo quiero. No, esa no es la figura, tendrán que ir por lo menos ante un juez y pedir el abrigo provisional o el proceso de adopción, pero hay que tener mucho cuidado. Y vi un mandato en donde se daba a favor de un padre a otra persona para que él se encargara totalmente. No es ni inscribirle, ni tiene validez si haya fallecido la persona. Lo vi, o sea, no los cuento, sino lo vi. Ya, muchas gracias, licenciado. Sí, ahí está en el artículo. Gracias. Muy bien, seguimos con preguntas. Vamos con Ana Lucía. Licenciado, con una consulta. Imagínense que se hace un mandato general y pues que va a ser como por motivo que la persona sale de viaje durante un tiempo establecido. Ajá. ¿Qué pasa si la persona, digamos, sigue de viaje, pero ya dejó de ser válido el tiempo que se había establecido en el mandato? O sea, ¿qué sucede en ese caso? O sea, ¿el mandatario puede seguir ejerciendo o, digamos, el mandante tendría que ver qué hace para suplir esa parte? Muy bien, veamos qué nos establece la ley, si hay algún parámetro que nos pueda indicar, que nos pueda ayudar para este aspecto. Y artículo 1726. Leamos. Creo que es el caso que usted me está planteando, creo que por ahí lo podemos encontrar. No sé si este era el artículo que hacía referencia para Me poder... dijo 1726. Sí, claro, o no sé si nos lo compartía para que aprendiéramos todo, creo que es muy acertada su acotación. La verdad solo era una pregunta, pero Pero vamos a ver, el mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. entonces tendría solo vigencia de 10 años. Según entendí, pues era un mandato general en donde la persona salía y pues, ¿qué pasa? Tiene validez de 10 años. Si es mandato general, el mandato no puede ser eterno. Acá en 10 años, a menos que exista una prórroga en escritura pública. ¿Y con los especiales y judiciales sucede lo mismo, Lick? No, el especial es cuando se termina el asunto. Artículo, por ejemplo, ayer estuve trabajando, no el domingo, fíjense que después que regresé de viaje tenía pendiente escriturar. Entonces vino una persona y me presentó un mandato especial. Yo hice la anotación que fue utilizado para lo cual era, para asegurar mi seguridad jurídica. Entonces el artículo 1717 es por concluirse el asunto para el cual se dio. Y así como en el caso de judicial, que es para cualquier proceso, digamos, de dicha naturaleza, o sea, ahí ¿cómo sería el asunto? O sea... Si solo denominé mandato judicial, queda abierto. No hay un plazo como tal, porque no se regiría bajo esta norma, según mi análisis. Si fuera mandato general con facultades judiciales, 10 años. Si es mandato especial judicial, para el cumplimiento del proceso. Ah, ok, digamos, en el judicial no hay plazo, Lick, o sea, es como que se amarra a la persona, digamos. Así es, a menos que se revoque, se renuncie, sí, porque de igual forma no puede abandonar litigios o procesos que estén en trámite. Ah, ok, muchas gracias, licenciado. Muy bien, vamos con Milton Omar, nos quedan 2 minutos. Lick, rapidito, pregunta, tal vez ya lo tendríamos que saber, pero sí me hizo un poquito de bolas cuando dice que se necesita poder especial para pactar las bases referentes a la separación o al divorcio. Ese pactar las bases, ¿qué sería? Las bases, cuando uno realiza el proyecto de demanda y de bases de divorcio, se establecen, por ejemplo, las bases que nos van a pedir cajoneramente en el memorial, a quién le quedan los hijos, la pensión alimenticia a los hijos, la pensión alimenticia para la mujer y la división de los bienes. Esto se encuentra contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Civil. Les voy a dar el artículo
Pero esto sería, entonces, para poder pactar y acordar estos extremos, se necesita que esté en mandato especial, que sea una facultad, una situación especial en forma expresa. No se presume de algo general, tiene que ser algo especial. Está en el artículo, ya les hago mención, de la separación y el divorcio, disolución del matrimonio, eso ya vamos a ver. Está en el artículo 163 y en el artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí encontramos lo que son las bases del divorcio, proyecto de convenio de bases de divorcio o bases de divorcio. Pero el proceso, digamos, no lo podría terminar el mandatario. Bien lo podría, porque podría ser un mandato especial para poder realizar el divorcio. Ahora, la única cuestión que también es interesante en el caso de representar a una persona en un divorcio es que la única causal que se acepta es, y esto es encriptado, porque es, no sé si por eso se la pregunta, pero es interesante, es bastante de privados, es bastante práctica, que en el mandato únicamente va a ser permitido el mandato judicial en el divorcio cuando la persona se encuentre fuera del país, no es cuando no quiera comparecer. No sé si por eso planteaba su pregunta. No, pura curiosidad. Pero tomen nota, si quieren les digo, porque son cuestiones cajoneras que cometen grandes errores cuando uno empieza a litigar o pide un mandato y no cabe acá un mandato cuando no es que se encuentre fuera del país. Les va a dar el artículo porque eso sí es importantísimo, es un error o horror que pueden cometer por desconocimiento o por iniciarse en la práctica y que les puede darse problemas. Están en el artículo, ahorita les hago mención, vamos a ver acá del divorcio. Vamos a ver acá de crear capacidad, ausencia, muerte presunta, exclusión de gravames, divorcio y separación, en el artículo 428. Código Procesal Civil y Mercantil. Apúntenlo porque eso sí es importante. Gracias, creo que era su pregunta muy puntual y es la solución. Gracias, Lick. Pero leámoslo porque esto sí me interesa. Por ahí les puedo ahorrar sus 3,000 quetzales por este error. Artículo 428, Código Procesal Civil y Mercantil, decreto 107, decreto ley 107. Junta conciliatoria. El juez citará a las partes a una junta conciliatoria señalando día y hora para que se verifique. Último párrafo. Segundo párrafo. Únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto. En ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado a una misma persona para tramitar estas diligencias. Entonces, si por ejemplo está en Petén y no quiere venir a Guatemala o está de otra circunstancia, no les va a servir el mandato. Tienen que acreditarlo, que él se encuentra fuera del país y por eso se utiliza la figura del mandatario. Gracias, licenciado. Muy bien. Creo que se me ha vencido el tiempo, mis estimados estudiantes. Continuamos el día miércoles, siempre a la orden, y continuamos resolviendo dudas. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Sigo trabajando en lo de las notas esta semana. Feliz noche.